Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor 7 Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver las primeras compras de este año 2025. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver las primeras compras del año. La verdad es que, joder, para ser enero y estar en la cuesta de enero, la verdad, no está nada mal, las compras que han habido. Sobre todo, especial Nintendo DS, que he conseguido varias cositas, así que ampliamos un poquito la familia DS. Ya sabéis que los vídeos de compras siempre me gusta o intento tematizarlos comprando juegos de algún sistema en concreto. Este primer mes del año, pues mira, ha sido Nintendo DS, que se han cuadrado ahí algunas compritas, así que bueno, vamos a empezar con ello. Primero lo vamos a hacer con un jueguecito retro que tengo por aquí, que es este que estáis viendo aquí, este V-Rally, ¿vale? Que esto, pues bueno, pues evidentemente es un juego de rallies para Game Boy Color. Ahí veis en portada ese pedazo de coche que era de mis coches favoritos de pequeño, ese Ford Escort, ¿vale? La verdad es que me gustaba un montón ese coche. Y bueno, pues esto hay que decir, es un juego de Game Boy Color, pero con unos gráficos increíbles, ¿eh? Y una jugabilidad muy buena. Es el típico juego que se ve, no vista cenital como tal, pero bueno, casi casi. Y oye, pues la verdad es que es un muy buen juego de carreras para Game Boy Color. Y esto pues nada, esto me salió por 6 euritos en un Cash Converter, no sé si está, no está el precio por aquí. Pero bueno, lo tenía en una vitrina puesto a 6 euros, así que bueno, pues con ese jueguecito empezamos el año. Y ahora sí, nos metemos ya en Nintendo DS. Lo hacemos primero de ellos con este Assassin's Creed Altair Chronicles, que esto pues bueno, básicamente te cuenta un poquito más la historia de Altair, ¿vale? El primer protagonista de la saga Assassin's Creed. Y bueno, pues como digo, en este caso pues tenemos aquí un juego que nos expande un poquito lo que era el mundo de Assassin's Creed, de Altair. Y aquí la peculiaridad es que es un juego en 2D, ¿vale? Es un juego plataformas, acción podríamos decir. Y bueno, pues luego también evidentemente explota lo que era el mundo del stylus, del palito este de la DS. Y bueno, pues tenemos ahí varios puzzles y tal. Así que oye, pues un juego que está bastante bien. Un juego que está bastante entretenido y que si os mola la saga Assassin's Creed, pues oye, pues la verdad es que está bastante curioso. Y como digo, eso, el protagonista es Altair y bueno, pues estamos ahí metidos un poco pues en el mundo Assassin, ¿no? El típico que hay que matar con sigilo. Aquí, pues bueno, como es un 2D, tampoco puedes jugar mucho con ello. Pero bueno, sí que desde las alturas puedes matar a algún personaje haciendo sigilo, típico sacando la hoja oculta y tal, ¿vale? Está bastante bien, está bastante entretenido. Hay otro más que me tengo que hacer con él, que expande la historia de Ezio, de Assassin's Creed 2. Hay uno de esos juegos que sigue un poquito la historia de este primero. Me refiero en cuanto al género de juego. Así que a ver si me puedo hacer también con él. Luego seguimos con otro más. Lo hacemos con este Star Wars, Lego Star Wars, ¿vale? Esto como veis lo pillé en un game a 5 euritos. Y bueno, pues esto es, como bien pone Ion, que no sé si se aprecia, ahí sí. Es la trilogía original, es decir, capítulos 4, 5 y 6, la buena de Star Wars, ¿vale? Y aquí pues nada, nos va narrando la historia a través de estas tres películas. Tres primeras películas, por así decirlo. Lo bueno, como veis ahí, que podemos jugar en otra consola de 2 a 4 jugadores, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y nada, pues aquí pues lo dicho, típico juego de Lego que hay que ir explorando. Hay un montón de coleccionables, escenarios totalmente destruibles, y en fin, va siguiendo un poquito lo que es el guión de las películas, ¿vale? De esas tres primeras películas. Y oye, pues la verdad es que son juegos entretenidos. A mí los Lego me gustan, pero en cierta medida. O sea, me gusta que sean juegos cortitos. La verdad es que los Lego, por ejemplo, el último que salió de la saga Skywalker se me hizo muy pesado, porque es un juego muy largo, pero muy largo. Y me gusta que sean juegos cortitos. Y la verdad es que estos juegos de DS son muy entretenidos. Además, con el lápiz táctil y demás se hacen más a menos de jugar. Y bueno, pues sigue ahí, como digo, esas tres películas. Y está curioso, está entretenido el juego, la verdad. Luego otro más. Nos hicimos también con este Diddy Kong Racing DS. Esto es un juegazo de carreras. Ahí lo veis por 8 euritos en CEX. Zona ADSL, cuidado, míticas estas pegatinas cuando venían. También tengo por ahí un Dragon Quest, creo que es el 9, si no recuerdo mal, que tiene esta pegatina también.
que venían siempre con esta pegatina de Telefónica ADSL. Madre mía, qué época, tío, la ADSL. En fin, a lo nuestro, que esto, pues bueno, es un juego de carreras estilo Mario Kart, pero con los personajes del mundo de Donkey Kong. Y bueno, pues nada, pues aquí aventuras, carreras y pues metiéndonos en el mundo. Aquí veis el manual, qué bonito es, qué bonito es el manual. Y aquí pues bueno, pues con todos los personajes del mundo de Donkey Kong, ¿vale? Ahí tenemos también a Diddy, aquí pues más personajes. En fin, un poquito de todo. Y aquí pues mira, los ítems. La verdad es que estos manuales molaban un montón, Y ahí veis, ¿vale? Como veis en la pantalla de arriba vemos la carrera, en la de abajo tenemos el mapa para ver en qué parte del circuito estamos y dónde están también nuestros rivales. Y bueno, pues lo típico, un juego de Mario Kart, al estilo Mario Kart, mejor dicho. Y nada, pues echar ahí unas carreritas, muy buen juego, No sé si llegará a la altura de Mario Kart, pero muy buen juego, la verdad. Luego, venga, vamos con otra cosita más. Lo hacemos ahora con este Elite Force Unit 77. Esto es un juego, podríamos decir, de estrategia. Aunque veáis aquí 10 euros, no son 10 euros lo que me costó, son 6 euros, porque estaba rebajado, por eso lo pillé este juego. Y bueno, pues como veis ahí es un juego al estilo militar, podríamos decir, ambientado en guerras. Y bueno, pues tenemos que llevar nuestra unidad, en este caso la unidad 77. Y lo tenemos que hacer a base de, ahí veis, un poquito el estilo Metal Gear, estas imágenes. Así un poquito Metal Gear, Y bueno, pues lo dicho, llevamos nuestro escuadrón y tenemos que ir pues situando las tropas en lo que sería en cada nivel, pues situándolas en nuestro, como en un mapeado que hay para enfrentarnos al rival, ¿vale? Es un juego que está curioso, un juego que está bastante entretenido y oye, por 6 euritos tampoco perdía mucho. Y ahí lo veis, somos la última esperanza, Somos la última esperanza. Por cierto, bonito que se vea el logo personalizado, que no se ve así como muy con letra muy normal. Y luego por último, en Nintendo DS nos hicimos con este juegazo, que es este Kirby Power Point Brush. Que esto pues también es un juego que se quedó exclusivo de Kirby en Nintendo DS. Un juego que por raro que parezca no ha llegado a Nintendo Switch, porque es que llega absolutamente todo. Y bueno, pues como digo, se quedó ahí exclusivo. Este sí que es el precio que veis, son 28 euros, pero es que la verdad es que es un juego bastante raro de ver. Sí que es verdad que este seguramente lo vi porque no tiene el manual, ¿vale? Pero a mí ya sabéis que desde hace tiempo es algo que me da igual. Pero bueno, sí que esto si hubiera tenido manual seguramente no hubiera llegado a pillarlo, porque en cuanto lo venden, lo compra la gente, tío. Es una barbaridad. Aquí en Barcelona, cuando ven un juego bueno, si ves que hay un juego bueno, algo le pasa. Si no saben Dios que algo le pasa, porque si no, vuelan. Y en fin, pues este Kirby, pues nada, un juego típico de Kirby, que son juegos bastante sencillitos, juegos muy coloristas, juegos muy entretenidos, plataformas muy sencillitos, pero que divierten mucho y entretienen muchísimo. Aquí, pues evidentemente con el lápiz táctil, pues vamos dibujando en la pantalla, vamos pintando con nuestro pincel y bueno, pues es ir avanzando la aventura a través de nuestro pincel, pues ir dándole color a los niveles y ir creando cositas, ¿vale? Así que este Kirby, pues la verdad, muy divertido y creo que es un muy buen juego para el catálogo, muy buen juego. Así que esas serían las compras de Nintendo DS, como digo, 5 jueguecitos este mes, ampliamos un poquito la DS, pero queda uno de 3DS, ¿vale? Que no es DS como tal, pero bueno, se amplía también la familia de las portátiles de Nintendo. Y en este caso lo hacemos con este Miitopia, ¿vale? Que esto es pues un RPG. Esto básicamente es un RPG, nos creamos nosotros a nuestro personaje. Nos podemos hacer ahí nuestro alter ego, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis, estos típicos Mis que íbamos creando. Esto yo creo que se hizo muy famoso en Wii, esto de crearnos nuestros Mis. Y bueno, pues aquí básicamente esto es como un Paper Mario, por así decirlo, ¿vale? Es un juego RPG, un juego de aventuras en el que hay que ir avanzando, combate por turnos. Como digo, muy Paper Mario, pero con la característica de que vamos con nuestro personaje, ¿vale? Es un personaje que nosotros inventamos y bueno, pues vamos conociendo más personajes durante el juego y tal, y vamos añadiéndolos a nuestro equipo, ¿vale? A nuestra parte. Así que poco a poco pues ir avanzando en el juego y como digo, un estilo muy RPG y muy al estilo Paper Mario, ese Miitopia. Y oye, por 6 euritos pues creo que es un gran juego.
Vamos a seguir ahora, venga, vamos a ir con otra cosita. Lo vamos a hacer con PlayStation 4. Tenemos por aquí 3 cositas. Por un lado, pues mira, es que PlayStation 4 también es uno de los sistemas que estoy a puntito de cerrar ya, porque la verdad es que tengo más de 400 juegos también de Play 4 y es uno de esos sistemas que digo, ya está. O sea, ya poco más me queda por coleccionar, quitando de alguna cosita así muy, muy especial que haya, algún JRPG o alguna cosa así. Ya está prácticamente también cerrada la colección Play 4. Por un lado, me dice con este juego, Los últimos frikis del mundo y el báculo del destino. La verdad es que es un juego que nos pega bastante porque somos bastante frikis, las cosas como son. Esto, como veis, me dice con él por 10 euritos. Y esto pues lo mismo, es también un JRPG. Bueno, perdón, en este caso un RPG, ¿vale? Porque no es un juego japonés. Y bueno, pues en este caso pues también juego en vista cenital, juego de acción, de aventuras, en el que hay que ir avanzando. La verdad es que es un juego muy entretenido. No sé si está basado en alguna serie, me imagino que sí, porque pone aquí Original Series Netflix. O sea que esto será alguna serie, la verdad lo desconozco totalmente. Pero sí es un juego que me llamó la atención y algún juego que ha jugado algún colega y me ha dicho, no te dejes llevar por lo que parece el juego, que parece como muy infantil y tal, porque realmente no es que sea muy profundo, por así decirlo, pero es un juego que está muy entretenido y coño, es un RPG al fin y al cabo. Y la verdad es que es un juego que por lo visto está bastante guapo. Ahí lo veis, ¿vale? Mejoramos equipamiento, habilidades, la casa del árbol, que es como el HUD, ¿vale? Por así decirlo. Y oye, la verdad es que está bastante guay, ahí lo veis, enfrentándote a hordas de zombies. Cuidado, cuidado. No, la verdad es que es un juego que es más de lo que parece, sin ser tampoco un GOTY, por así decirlo, pero oye, que se ve que está bastante entretenido. Así que por 10 euritos, pues ahí compramos ese jueguecito. Luego, por 15 euritos, me dice con este Wargroove, ¿vale? Esto lo pillé en un rastro de aquí Barcelona, como veis está precintado, ¿vale? Está nuevo, aunque yo siempre ya sabéis que los abro, yo no tengo juegos precintados. Y este sí que lo vamos a ver por dentro, porque este juego trae aquí varias cositas. Me vais a perdonar un momento, porque creo, si no recuerdo mal, que venía un DLC. Eso es, viene aquí un DLC con el soundtrack. Os lo enseño así por encima, ¿vale? Ahí está el soundtrack. Y bueno, pues esto es un juego al estilo Advance Wars, ¿vale? De hecho está muy basado en ese juego. De hecho aquí lo veis, ¿vale? Por la parte trasera. Es que parece Advance Wars totalmente. Incluso gráficamente me gusta más que Advance Wars de Nintendo Switch. La verdad se ve el pixel art, se ve más bonito este que el del reboot de Advance Wars. Y bueno, lo que nos viene aquí, pues cositas, pues bueno, algún añadido aquí, algún extra, como son estas pegatinas. Por aquí también tenemos un mapa del juego, ¿vale? Y esto pues ya sabéis, es un juego de guerra. En este caso no está ambientado en una guerra como tal, como Advance Wars, pero sí es un poco pues típicas guerras ficticias, ¿no? Que encontramos como Unicorn Overlord y cosas así, juegos así. Pues ese tipo de guerras, ¿vale? De combates, uno contra uno, un ejército contra otro, mapa cuadriculado en el que vamos situando nuestras tropas y vamos enfrentándonos al enemigo, ¿vale? Aquí tenemos los diferentes personajes del juego. Me gusta que el manual que viene de estrategia esté en español, que esto es cosa rara, porque estos manuales suelen venir siempre en inglés. Y bueno, pues aquí vemos algunos de los soldados que tenemos en nuestra tropa, ¿vale? Ahí incluso tenemos animales como el perro, ¿vale? Ahí eres más raro que un perro verde, ¿no? La típica frase que se dice en español. Pues mira, en Wargroove llegó ahí, ¿eh? Es más raro que un perro verde. Luego por ahí también tenemos al arquero, al mago, a la caballería. También tenemos por aquí lo que son balistas, trabuquetes, ¿vale? En fin, pues también objetos que no son solo personas, me refiero, ¿vale? También tenemos al gigante, también tenemos aquí, como digo, transportes. Y esto mola porque te va explicando para qué sirve cada cosa, el coste que tiene, en fin, para que te hagas tú un poquito. Esto es como un manual de ayuda, ¿vale? Aeronauta, y ves que tenemos incluso personajes para volar, ¿vale? Incluso hay jinete celestial, un dragón, cuidado, el anfibio para luchar por agua, los barcos, bergantín, en fin, ya veis que hay un montón, hay un montón, la tortuga, el fusilero y por último el ladrón, que para robarle objetos a los enemigos, puede venir muy bien. Así que ya digo, es un juego de estrategia.
Y un juego que tiene, creo que hay una segunda parte ya de este juego, aunque no se habló tanto como este primero. La verdad es que este primero sí que se habló muchísimo de este Wargroove, le tenía muchas ganas, pero bueno, pues hasta ahora no me he hecho con él. Pero bueno, ya está aquí para meterle caña, ¿eh? Así que oye, un juego muy recomendable también de PlayStation 4. Y luego, por último, bueno, esto fue una cosita rara de estas que encuentras en MediaMarkt. Bastante chapuceros hay que decir MediaMarkt. Y es este Let's Sing 2023, ¿vale? Incluye canciones españolas, cuidado, Y esto lo compré porque lo vi a 10 euritos, incluso menos, creo que me costó 8,99 o algo así. Y lo compré más que nada pues, por los micrófonos, ¿no? Por tener los micros, porque digo, coño, los micros los tengo también en Play 2 en su día, con los SingStar, luego en PlayStation 3 también con los SingStar. Y bueno, esa saga ya desapareció. Y ahora pues son estos Let's Sing, ¿no? Creo que es Let's Sing la saga que hay ahora, porque en Switch me ha parecido ver alguno. Y lo digo, como digo, pues esto lo pillé en un MediaMarkt a menos de 10 euritos y solo por los micros, ¿vale? Que aquí lo veis, están completamente nuevos. Pues digo, pues oye, pues ya solo por tener los micros merece la pena comprarlo, ¿vale? Así que bueno, pues esto pues ya sabéis, un juego pues al estilo SingStar que nos va poniendo ahí al estilo karaoke la letra para que la vayamos cantando y bueno, pues si os interesa pues hay algunas de las canciones de lo que es el juego, ¿vale? Y en total tenemos 12 canciones españolas, ¿vale? Ahí lo veis. Y bueno, pues nada, en fin, por tener el micro, ¿vale? Y como digo, esto lo pillé en un MediaMarkt que, como decía, bastante desastroso el MediaMarkt, porque esto lo tenían por ahí medio tirado. De hecho, la caja por aquí la tuve que precintar un poquito, no sé si se apreciará que por aquí tiene celo, porque la caja estaba medio abierta. En fin, cosas del MediaMarkt que son bastante desastrosos. Nunca vas a saber qué precio tiene un juego, porque siempre los tienen mal colocados, o incluso no tienen puestos los precios. Preguntas y te dicen ahí tienes una máquina para mirar el precio, vas a la máquina, no funciona. En fin, lo de MediaMarkt es bastante lamentable, bastante desastroso todo en general. Pero bueno, pues nada, nos hicimos con este jueguecito. Que bueno, pues como digo, por solo por los micros, menos de 10 euros tenemos ahí los micros, pues alguna vez, pues oye, para algún juego y tal, ¿vale? Así que nada, pues eso sería en cuanto a PlayStation 4. Vamos a ir ahora con PlayStation 5. Y ya enlazaremos con el final de las compras de este mes. PlayStation 5, en total tenemos 4 jueguecitos. Por un lado vamos a empezar con este Ad Infinitum, ¿vale? Que esto pues bueno, es un juego de... Esto es un juego de terror, aunque no lo parezca, es un juego de terror ambientado en la guerra. Como veis ahí 13 euritos nos costó, ¿vale? Y esto pues como digo, es un juego, un survival, ¿vale? En el que nos adentramos, en un juego en primera persona, y nos adentramos en la mente de un soldado alemán, ¿vale? Que pasó la Primera Guerra Mundial, sobrevivió la Primera Guerra Mundial, pero bueno, ahora tiene pues esos típicos traumas post guerra, ¿vale? En el que, bueno, pues su mente está totalmente ida, y vivimos pues dentro de la mente de este personaje alemán, luchando contra sus propios miedos, recordando cosas que vivió en esta Primera Guerra Mundial. En fin, es un juego que por lo visto pinta muy bien, un juego que de estas típicas aventuras que duran poquito, durarán, no sé, 4 o 5 horas, 4 o 6 horas o algo así, pero que hostia, son de esos jueguecitos del catálogo que no se conocen mucho, pero que te dejan muy buen sabor de boca, te dejan muy buen sabor de boca. Y este Ad Infinitum, la verdad es que también mezcla esos toques como es típico en un survival de puzzles, ¿vale? Vamos avanzando por según qué zonas y hay que hacer pues para seguir avanzando pues ciertos puzzles y tal. Y ya digo, todo muy centrado en pues en la Primera Guerra Mundial, en recordar cosas que vivió el personaje, en fin, un poquito esa ambientación, ¿vale? Pero como digo, es un juego de terror en el que hay también enemigos que, hostia, dan muy mal rollo, dan muy mal rollo. En fin, como digo, eso por 13 euritos, pues es el juego de PlayStation 5. Luego también seguimos con otro más, por 15 euritos me hice con este Cloudpunk, un juego que le tenía muchas ganas, porque a mí todo lo que es ambientación cyberpunk me gusta muchísimo, ¿vale? Típicos ciudades nocturnas, todo lleno de luces de neones, en fin, toda esa ambientación me gusta muchísimo. Y bueno, pues en este Cloudpunk, pues somos una chica, ¿vale? En el que estamos trabajando para una empresa dentro de
de lo que es esta ciudad, este complejo, ¿vale? Y bueno, pues tenemos que ir explorando la ciudad, conociendo muchos personajes, muchos personajes que nos van a dar misiones secundarias, que nos van a meter mucho en el lore de lo que está pasando. En fin, muchos hackers, mucha mafia metida, porque ya sabéis que las ciudades de Cyberpunk siempre tienen ahí son como muy turbias. Y bueno, pues aquí tenemos que ir avanzando según cómo hagamos las misiones o según las decisiones que vayamos tomando, pues así ir avanzando la historia, ¿vale? Se ve que las decisiones que tomamos son muy determinantes en la historia, así que ambientación, Cyberpunk y un montón de cositas, pues la verdad pinta muy bien. Ese Cloudpunk, y por 15 euritos en Zex, nos hicimos con él. Y por último no, aún queda otro jueguecito más por ahí. Me hice también con este War Hospital, ¿vale? Esto también, como veis ahí, por 15 euritos en game. Y la verdad, esto es un juego de estrategia, un juego de gestión, ¿vale? Ambientado también en la Primera Guerra Mundial, curioso, porque hay juegos que se ambientan muy poco en la Primera Guerra Mundial, y este mes tenemos dos, Ad Infinitum y este War Hospital. Pero aquí es un juego de estrategia, pero que no luchamos, ¿vale? No estamos como tal luchando en el campo de batalla, pero sí por detrás, porque esto es un juego de gestión en el que nosotros somos un médico, ¿vale? Un médico retirado, pero que vuelve para ayudar. Y tendremos que ir gestionando, pues ampliando nuestra tienda de campaña, curando a los soldados que están a punto de fallecer o que han sido heridos en el campo de batalla, pues tenemos que ir curándolos, operándolos, en fin, tenemos que ir subiendo nuestro nivel del protagonista, ¿vale? Y la verdad es que es un juego muy curioso porque es un juego de gestión, de guerra, pero no estamos en la guerra o sea, sí estamos en la guerra como tal, pero me refiero, no estamos luchando. Estamos por detrás, ¿no? Gestionando todo lo que es, pues, la parte médica. Y la verdad es que es un juego bastante curioso y por lo visto es un juego muy, muy bueno, Por lo visto es un juego bastante bueno, sobre todo si os gusta el tema de gestión y tal. Pues oye, la verdad es que es un juego que está muy, muy entretenido, Muy entretenido. Al final sí que se puede hacer un poco repetitivo porque es ir haciendo siempre lo mismo, pero está la verdad que está curioso y está guapo. Y luego, por último, esto fue regalo de Reyes, ¿vale? Esto fue un regalito que me trajeron los Reyes por portarme bien. Y fue este Dragon Quest 3 HD 2D Remake, la madre que los parió, vaya título. Y esto, pues bueno, ha sido mi primer juego terminado en este 2025, Me lo terminé hace unos días, le he metido como 70 horas al juego, porque bueno, me lo he completado al 100%. Y la verdad, es una maravilla. Gráficamente es bonito a rabiar, pero de verdad es un juego precioso. Ojalá todos los juegos RPGs así inventados un poquito en este pixel art fueran así. Estilo también como Octopath Traveler. Pero hostias, que se ve muy bonito el juego, Es muy bonito. Esto pues bueno, es un juego en su día salió en NES. Sabéis que ahora en unos meses va a salir el 1 y el 2. Muchos diréis, coño, primero sale el 3 y luego el 1 y luego el 2. Pero es que el 3 es la precuela, ¿vale? Esto es el inicio y luego viene por lo que sería el 1 y el 2 que siguen la aventura de esta tercera parte, ¿vale? Digamos que es eso, 3, 1 y 2. Un poquito como lo que hemos visto de Star Wars, ¿vale? Que fue el 4, 5 y 6, pero en verdad fueron la 1, la 2 y la 3, como salieron, ¿vale? Fue la primera película. Pues un poquito pasa eso con estos Dragon Quest de NES. Vale, la verdad, como digo, es un juego espectacular, un juego que me lo he pasado increíble y coño, un juego que me ha hecho empezar el año divirtiéndome mucho, metiendo mucho vicio ya, metiendo mucho vicio ya. Así que nada, pues eso es regalito de Reyes. Y vamos a enlazar, bueno, esto lo vamos a dejar para después. Iba a enlazar con otros dos regalitos que hay de Reyes, pero primero os quiero enseñar dos compritas que tengo aquí para verlas rápidamente y ya meternos de lleno en esas dos últimas que son coleccionistas, cuidado. Me hice con este juego de Disney para Nintendo Switch, este Disney Illusion Island, y como digo, pues ese Dragon Quest lo acabé hace unos días y ahora he empezado con este juego y me está sorprendiendo muchísimo. Porque la verdad no esperaba nada de este juego y me está gustando un montón. Esto vamos a ponerlo por aquí, que si no te ponemos el cartel. Esto es un Metroidvania. Es un Metroidvania de Disney. Gráficamente es muy bonito, ¿vale? Ya sabéis, con este nuevo rediseño de Mickey, ¿vale? De los personajes de Disney. Y oye, como digo, es un juego Metroidvania, un juego que, pues al estilo Castlevania Symphony of the Night, pulsando el botón Select, se nos abre el mapa con
todas las zonas que nos hemos dejado, en fin, todas las zonas que hemos recorrido, lo que es el mapeado de un Metroidvania, lo que tenéis en mente, pues así, ¿vale? Y oye, es bastante guapo. Luego también lo bueno es que tiene el juego cooperativo local para jugarlo hasta 4 personajes, ¿vale? Hasta 4 personas podemos jugar. De hecho tenemos seleccionables a Mickey, a Minnie, a Donald y a Goofy, ¿vale? Y podemos jugar 4 personas en una misma consola y ir explorando el mapa los 4 a la vez, ¿eh? Es un juego que me gusta mucho la movilidad que tiene porque se ve muy ágil, es que es muy divertido de jugar, de verdad, ¿eh? Le llevo un par de horitas, creo que es un juego que tampoco dura mucho, dura alrededor de 6 horas. De hecho ya tengo bastante avanzado el mapa. Pero bueno, es un juego, como digo, muy entretenido, muy divertido. Y esto también lo pillé en un MediaMarkt a 18 euros, ¿eh? A 18 euros lo pusieron, ¿eh? O sea que fue de esas compras que, tío, no esperas nada y cuando juegas dices, coño, pues es que es muy divertido. Es que es muy divertido, de verdad. Así que de momento, pues bastante entretenido. Y nos salimos un poquito de los JRPG. Hostia, que después de 70 horas a Dragon Quest, digo, me apetece algo ligerito antes de meterme en otro gran juego. Así que es una opción perfecta. Luego nos metemos ya en las coleccionistas. Lo hacemos con Nintendo Switch. Esto fue la última compra de este mes. De hecho, esto lo pillé hace nada, hace un par o 3 de días. Que fue este Story of Seasons, Wonderful Life. Vale, esto lo pillé, como veis ahí, semi nuevo, por 23 euros, pero es que está nuevo. Y digo nuevo porque literalmente es que está nuevo. De hecho, le pregunté a la chica, porque esto tenía en la caja vacía, y le pregunté, digo, pero esto viene con todas las cositas que hay aquí. Y me dice, pues espérate que te lo miro. Y cuando fue a sacarlo, me dice, pues no es solo que venga con todo, es que incluso el juego está precintado. O sea, que es un juego nuevo, simplemente le han quitado el plástico de estas cosas raras que hace Game. Pero bueno, me imagino que será para no vender el juego nuevo como tal, habiéndolo rebajado, porque como los precios los marca la desarrolladora, ¿vale? La compañía que hizo el juego, pues igual Marvelous no aprueba que este juego se venda nuevo a 23 euros. Y dijeron, bueno, pues le quitamos el plástico, ¿vale? Lo que es el precinto de la caja y lo vendemos como que es nuestro de segunda mano, aunque sea nuevo, ¿vale? Porque como digo, el juego está totalmente precintado, de hecho aún no me ha dado tiempo ni a abrirlo, pero bueno, aquí dentro simplemente viene el cartucho del juego, ¿vale? Y luego pues extras que nos vienen en esta edición coleccionista. Por un lado nos vienen aquí pegatinas, ¿vale? De los personajes. Ya sabéis que Story of Seasons es un juego con personajes muy chibi, muy cabezones, ¿vale? Y la verdad que es, como se dice en Japón, es un juego muy kawaii, ¿vale? Se ve todo como muy mono, todo muy bonito. Y la verdad, pues es eso, es un juego de gestión, un juego en el que, bueno, pues tenemos nuestro poblado, tenemos que ir construyendo nuestra granja y tal. Típico juego clásico de gestión, de aldeas y demás. Y bueno, pues también lo que nos viene añadido aquí es un póster, ¿vale? Aquí lo veis, con los protagonistas, que bueno, pues aparte de tener nuestra granja, nuestro huerto, pues también tenemos que crear ahí nuestra familia, ¿vale? Y aquí pues bueno, con algunos de los personajes del poblado que vamos conociendo, amigos que nos vamos haciendo y demás, ¿vale? Y luego también lo que viene aquí, que joder, merece mucho la pena por esto, es una agenda libreta, ¿vale? Para tomar aquí nuestros apuntes y tal. Y hostia, pues la verdad es que está realmente guapo, ¿eh? Coño, es una agenda enorme, que no sé cuánto ponía, creo que eran como 200 páginas o algo así, la agenda, y ya solo por esto merece la pena, ¿eh? Coño, si es que ya solo este tipo de agendas te cuesta como 15 euros o algo así. Así que, oye, pues la verdad es que muy bien por 23 euros esta coleccionista, ¿vale? Así que nada, de hecho ahí lo veis, 140 páginas tiene el cuaderno, ¿vale? Así que nada, pues este jueguecito para Nintendo Switch, que como digo, por 23 euritos, pues creo que está bastante bien. Y ahora sí, nos vamos a meter ya en las... bueno, queda una coleccionista y luego algo muy especial, ¿vale? Luego vamos a ver algo, sobre todo para la gente de mi edad o incluso más mayor, va a ser algo muy especial. Los Reyes también me trajeron esta edición coleccionista, esta Mega Collector. De hecho, vamos a hacer un poquito de hueco aquí porque es que si no, no nos caben las cosas, ¿eh? No nos caben las cosas. Esta es una edición coleccionista, ¿vale? De los dos juegos de Asterix y Obelix. La verdad, no sé por qué no metieron el tercero, o sea, perdón, el primero. Porque es una Mega Collector, que es la edición coleccionista del
Asterix y Obelix XL2 y la edición coleccionista del XXL3, ¿vale? Así que aquí nos vienen incluidas. Igual es que el primero puede ser que no tuviera edición coleccionista. El XXL, el normal, creo que no tuvo edición coleccionista. Y bueno, pues aquí lo que nos vienen, yo de hecho ya tengo la coleccionista del XXL2, ¿vale? Que viene así como unas maderas para hacer una recreativa en Switch. Pero bueno, los reyes son los reyes y bueno, pues la verdad es que se portaron muy bien, ¿eh? Se portaron muy bien. Abriendo este cofre, ¿vale? Que nos encontramos por aquí. A ver, que no quiero tirar las cosas. Por un lado, evidentemente, lo importante que es el juego, ¿vale? Ahí lo tenemos, es el Asterix y Obelix. Este, como digo, vienen las dos partes incluidas, el 2 y el 3. A mí personalmente el 2 es mi favorito de lo que es esta trilogía. Me gusta muchísimo. Y luego aquí, pues como digo, nos viene la coleccionista. Por un lado tenemos aquí para montar lo que sería pues como una recreativa, ¿vale? Para colocar la Switch y jugarlo como si fuera una recreativa. De hecho aquí os lo puedo mostrar, ¿vale? Ahí lo veis, tiene como una doble cara, por así decirlo. Lo podemos hacer tanto en este formato como en este, ¿vale? Que te cambia el diseño de lo que sería ese pequeño cabinet para colocar aquí en medio la Switch y jugarlo pues así un poquito al estilo recreativa. Y luego por otro lado nos vienen estas dos figuras que la verdad son muy bonitas. Ahí lo veis, lo voy a enseñar así mejor. Por un lado tenemos por aquí Asterix, vale, os saco de aquí, a ver si puedo sacarlo de aquí del plástico que lo veamos mejor. A ver, ahí está. ¿Vale? La verdad, son muy bonitas, están muy detalladas, tío. Es que ya solo por esto merece mucho la pena. Me chivaron los reyes, que esto costó 35 euros, ¿vale? Me los chivaron, así que, hostia, por 35 euros, tío. Es que ya solo por las figuritas merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Por aquí tenemos a Asterix, ¿vale? Ahí lo veis. Con ese... mola mucho, tío, es que mola mucho. Y luego esta pesa una barbaridad. Tenemos por aquí a Obelix con Idefix, con el perro. Vale, pues ahora sí, aquí lo tenemos ya abierto, ¿vale? Ha costado un poquito el plástico, tiene un montón de precintos, tío. Y bueno, pues como digo, aquí tenemos a Obelix, ¿vale? Y con el perrito, con Idefix. La verdad es que, como digo, muy detalladas, pesan muchísimo esta figura, tío, es que pesan mucho. Y ahí están, pues los dos personajes de Asterix y Obelix, ¿eh? En esta Mega Collector. Que, hostia, mola mucho, ¿eh? Es que ya digo, es que solo por la figurita merece mucho la pena, ¿eh? La verdad es que está muy, muy guay. Así que nada, pues hay otro regalito de Reyes que se portaron también muy bien, ¿eh? Se portaron muy bien con esas dos figuritas. Y como digo, ya lo último ya de estas compras del mes, que, oye, no están nada mal tampoco. Como digo, para los más viejuners de aquí del canal, ¿vale? Guiño a Tuber viejuner ahí. Pues tenemos este Spectrum Aspiri Limited Edition, que esto, pues bueno, lo que es esta caja es exclusiva de aquí de España, ¿vale? Se ha hecho pues en homenaje al gran Aspiri, ¿vale? Que fue diseñador de muchas portadas de los juegos. De hecho aquí veis, todo esto es obra del maestro, de Aspiri. Y bueno, pues esto básicamente es un Spectrum, ¿vale? Vamos a abrirlo por aquí. Se incluye aquí, pues como veis, 48 juegos, 48 juegos incluidos. Yo la verdad es que lo que es la retroinformática no la llegué a vivir. No mucho, sí que recuerdo pues jugar a Spectrum, jugar a algo de Amiga, Commodore, cosas así. Pero yo los videojuegos los empecé en la NES. La verdad. Y esto pues es la caja, ¿vale? Esto sí que es la caja que se vende como tal en cualquier tienda o en el resto del mundo lo vais a encontrar, que esta es la caja del Spectrum, pero como digo, aquí en España pues para hacerle un homenaje a Aspiri pues se añadió esta cajita de cartón, ¿vale? De hecho la vamos a dejar por ahí. Y bueno, pues aquí dentro pues básicamente lo que tenemos es una réplica de lo que era el Spectrum de la época, ¿vale? Nos viene tal que así. De hecho, voy a quitar esta caja de aquí, de Asterix, para hacer un poquito de hueco, ¿vale? Y enseñaros así pues un poquito mejor el Spectrum.
pequeño unboxing, vamos a hacer aquí, pequeño unboxing. Como digo, viene aquí con este plástico protector, ¿vale? Para que no coja polvo el Spectrum y tal. Si lo tenéis encima de algún escritorio, alguna mesa o algo, pues oye, le ponéis este protector y así ya no os coge polvo, Y aquí pues esto, como digo, es una réplica de este Spectrum. La verdad es que es súper bonito, tío. Iba a decir, es la primera vez que cojo un Spectrum en la mano, pero no, ya cogí también el original. Y la verdad se parece muchísimo, tío. Tampoco yo es que, como digo, no es que viviera esta época, no es que tenga un gran recuerdo yo del Spectrum, pero sí que pues tuve alguno en la mano y tal, y no sé, me da esa sensación de que, coño, estamos otra vez en los 80, La verdad está muy bien. Esto por lo que tengo visto, dentro, como viene muy bien, porque esto básicamente tiene solo una placa y pesaría muy poco, para asemejar un poquito más al Spectrum en lo que es el peso, el tacto y todo, pues se añadió como unas pesas por aquí dentro, ¿vale? Pues para meterle peso, para que parezca que tenemos algo en mano, ¿vale? Que tenemos pues ese Spectrum de la época en mano. Luego por aquí el teclado es funcional, ¿vale? No es algo imitación, es funcional. Imita muy bien el tacto a lo que eran las teclas de originales de Spectrum. De hecho, a ver si escucháis el sonido. El clásico sonido de la goma del Spectrum, del gomas, que le decían también, ¿vale? Ese tacto así de las almohadillas de las gomas del teclado. Y la verdad, como digo, pues es funcional. De hecho, podemos jugar con el teclado, ¿vale? A los juegos, aparte de añadirles pues algún mando USB o algo. Y es que esto por la parte trasera, como veis aquí, pues tiene el botón de home para volver al menú. Tenemos aquí 3 puertos, bueno, 4 USBs para conectar pues algún mando o meterle algún pincho para cargarle juegos o alguna cosa. Tenemos salida HDMI, tenemos también el puerto USB, que es pues para meterle la potencia, ¿vale? Para conectarlo, enchufarlo a la luz. Por aquí también tenemos el botón power de encendido. Y oye, la verdad es que está muy guay, Por dentro no lo he abierto, pero por dentro se ve que hay un homenaje al creador, ¿vale? Al creador del Spectrum, que hay como una placa con una serigrafía, ¿vale? Así que bueno, pues como digo, esto sería la consola. Y luego por aquí pues nos incluye lo que era como una réplica del manual del Spectrum de la época, que bueno, pues aquí nos explica un poquito la instalación. En fin, para hacer como un pequeño homenaje, ahí lo veis, de hecho voy a buscarlo, que está también en español. Creo que estaba por aquí. Aquí está. ¿Vale? Que no, pues bueno, es así un poquito con los dibujos de la época, con blanco y negro, todo con mucho texto, la verdad. Y bueno, pues nos replica un poquito lo que era el manual del Spectrum de la época, ¿vale? Y luego por aquí, pues nada, simplemente hay una caja en la que, pues lógicamente, nos vienen aquí incluidos pues todo lo que son los cables y demás, ¿vale? Que esto pues básicamente trae el cable micro USB, perdón, USB tipo C, ¿vale? No viene el adaptador a corriente, pero bueno, hoy en día es que todo el mundo tiene un adaptador a corriente en casa para los móviles y tal. Y luego por otro lado también pues nos viene el cable HDMI, ¿vale? Nos viene ahí el cable HDMI para conectarlo a la televisión. Y mola mucho la caja porque imita así también lo que es el Spectrum. Y nada, pues como digo, 48 juegos clásicos incluidos del Spectrum. Evidentemente el Spectrum tuvo no sé cuántos miles de juegos, la verdad es que tuvo una barbaridad. Pero bueno, nos vienen aquí algunos de los más representativos, sobre todo hay mucho juego español, en Spectrum hubo mucho juego español. Así que nada, pues este es el último regalito que recibí de Reyes. Regalito más tematizado, ¿vale? Así de lo que es lo nuestro, de cositas frikis de videojuegos y tal. Luego, pues por supuesto, hay otras cositas, pero bueno, que interesan, no se me interesa. Aquí estamos para los videojuegos, para lo que estamos. Así que nada, pues estas son las compras de este primer mes de enero, de estas primeras compras del año. Creo que nada mal, creo que no está nada mal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!